Cuando caminamos frente a la iglesia de Santiago nos encontramos de repente con la estatua de Gonzalo de Ulloa, comendador de Calatrava y padre de Doña Inés, en el Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Es un homenaje al Tenorio mendocino, pero en realidad quien tenemos delante es a otro personaje que precisamente encarnó a Gonzalo de Ulloa durante mucho tiempo, precisamente en el Tenorio mendocino, y precisamente también ha sido homenajeado en este bronce. Estamos hablando de Javier Borovia, una personalidad de Guadalajara, de la cual pues nos va a hablar quien, iba a decir quien es un buen amigo, pero quien se considera, acabo de leer, su hermano. Tenemos aquí ya al lado a Jesús Orea, que ha escrito mucho sobre Javier Borovia, pero mejor será que nos lo cuente, que nos haga esta reseña de esta persona tan excepcional con que contamos en Guadalajara. Muy buenos días, Jesús Orea, gracias por acercarte de nuevo a nuestros micrófonos. Un placer, José Luis, encantado. Esa sería la pregunta. Esta estatua, ¿a quién homenajea realmente? ¿Al Tenorio mendocino? ¿A Javier que fue el alma mater del Tenorio mendocino, aparte de darle vida al comendador de Calatrava? Sería la primera pregunta, ¿no? Lo has descrito muy bien. En el fondo se está homenajeando, la intención municipal era homenajear al conjunto del Tenorio mendocino, evidentemente, pero creo que el autor de la estatua, de la escultura, no se pudo inspirar en un personaje de mayor referencia dentro del Tenorio mendocino que en don Gonzalo de Ulloa, no por el personaje en sí, sino por quien lo encarnaba, que era Javier Borovia, y sobre todo porque Javier no solamente hacía de don Gonzalo en el Tenorio mendocino, sino que fue el alma mater, el creador, el impulsor, el agitador, el fundador y todos los verbos en positivo que queramos ponerle y en dinámica relacionados con el Tenorio mendocino. De su cabeza nació el Tenorio mendocino, evidentemente con la ayuda y la colaboración de gente, entre otros, por ejemplo, de Fernando Borlán, también muy recordado, profesor de literatura y gran poeta leonés que durante muchos años vivió en Guadalajara y también aportó lo suyo, pero el Tenorio mendocino, y soy testigo directo de ello, porque en aquellos tiempos Javier y yo permanecíamos juntos prácticamente todo el tiempo que nos era posible, viví desde cómo comienza a ser una idea que nace en el entorno de la Asociación de Amigos de la Capa durante un tiempo en los locales del Ventorrero, donde se reunían a principios del otoño para comenzar lo que ellos llamaban la temporada capista, y ahí se comenzaron a hacer unas pequeñas escenas. Fíjate, yo hasta ahí un año llegué a hacer de Don Juan. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que yo algún día podría haber hecho de Don Juan, pero bueno, uno también llegó a ser joven. El caso es que ahí comenzó a nacer ese germen y después Javier fue el que en el año 92 decidió dar el paso de llevarlo a la calle y nació el Tenorio mendocino. Así que esa escultura es un homenaje al conjunto del Tenorio, que en el fondo es un homenaje a su creador, a Javier. Bueno, la faceta del Tenorio mendocino es una de las muchísimas que tiene Javier Borovia. Y si te parece, pues vamos a los comienzos. Vamos a Francisco Javier Luis Vicente Parmenio Borovia. Es un nombre bastante... Borovia Vegas. Además te puedo contar el origen. Cada uno de los nombres eran los nombres de sus abuelos. Ajá. Uno se llamaba Francisco, otro Javier, otro Luis y otro Vicente. Ajá. Y Parmenio es que el día que él nació, el 20 de abril del 54, era San Parmenio. Entonces un amigo de la familia le recomendó: oye, ¿cómo no vais a poner el santo del día con la tradición que hay? Total, que Javier tenía esos 5 nombres que además los conservó en el carnet de identidad durante mucho tiempo. Ahora creo recordar que te limitan a un máximo de 2 nombres. Sí. En la época en que él se empeñaba además en que figuraran los 5 nombres, y de ahí esa retahíla de nombres: Francisco Javier Luis Vicente Parmenio. Él es guadalajareño, Sí, además sí. Vive mucho bueno, ahora enseguida hablaremos de las actuales circunstancias de Javier Borovia, pero ha vivido mucho la cultura guadalajareña y comenzaba, si no me equivoco, en un grupo mítico de aquí, de Guadalajara, en Escarcha. No, en Antorcha. Eso, en Antorcha. En Escarcha era Pedro Díaz, efectivamente, claro. Es que como acabamos de tener el homenaje a Pedro Díaz, me he ido de la Escarcha a la Antorcha. En Antorcha, efectivamente. El 12 de mayo hizo 40 años. Yo con Pedro tenía mucha amistad también, a través de mi hermano Alfonso, que era de su edad. Yo era más joven que ellos, y lo conocí mucho, le quería muchísimo, y además me sorprendió su muerte en Burgos, en la Mili, y le escribí un artículo muy emotivo que su madre, que falleció hace no demasiado, lo guardaba con mucho cariño, ¿no? Así que efectivamente eran dos
dos escarcha, antorcha, dos nombres Sí, sí, sí. que se han unido, en este caso por la casualidad, pero en este caso Javier sí que comenzó en Antorcha, un grupo, tú lo has dicho, mítico de Guadalajara, que en el año 54 se constituyó como un grupo teatral y que durante mucho tiempo fue prácticamente el gran acumulador y agitador del teatro en Guadalajara como grupo, ¿no? En los últimos años, ya por la edad de la gente que comenzó, pues ya empezó a decaer su actividad, pero Javier, desde muy joven, a finales de los años 60, ya comenzó a trabajar en Antorcha y ahí fue su vinculación con el mundo del teatro que le apasionaba. Javier dudó incluso si estudiar Derecho, que finalmente fue la carrera que estudió y culminó, o hacer arte dramático. Y el pragmatismo le llevó a estudiar Derecho, pero su gran vocación era el mundo de la cultura en general y el teatro en particular. En Antorcha y en posteriores proyectos, pues fue actor, fue director, fue productor, hizo prácticamente todos los oficios que se pueden hacer en un teatro. Sí, sí. Bueno, cuando estás en un grupo de teatro aficionado, prácticamente todo el mundo hace de todo, aunque siempre hay especialistas, claro que sí. Pero Javier tenía esa virtud renacentista de ser un hombre polivalente, y entonces lo mismo era capaz de crear un texto, de adaptar un texto, que de dirigir una obra, que por supuesto representarla. Él era un gran actor, un tanto histriónico, a mi juicio, un poco sobreactuaba un poquito. Hombre, eso para el teatro a lo mejor a veces es necesario. Sí, en el teatro de carácter, en el teatro de época, efectivamente le iba fenomenalmente bien, pero yo recuerdo una anécdota que le contaba siempre cuando, en la escena en que con don Juan se enfrentaba en el Palacio del Infantado, dentro del Tenorio, cuando le disparaba a don Juan a don Gonzalo, cómo se moría. Yo decía, pero Javier, hay que morirse un poquito más naturalmente, no tan despacito, que te mueres a cámara lenta. Y dice, es que el público lo tiene que saborear. Y efectivamente era muy suyo ese sobreactuar, ese histrionismo de matizar mucho los gestos actorales, pero era una formaba parte de su personalidad, porque él era muy, muy solvente como actor, tremendamente solvente. Hasta el punto de que, volviendo a su faceta como actor o a su amor como el teatro, trascendió los límites de la ciudad de Guadalajara y fue director del Festival de Teatro de Ita, ¿no? Pues sí, además es que eso lo sabe muy poca gente, porque como él era una persona que la vanidad, o es una persona, perdón, que estoy hablando en tiempo pasado, ¿no? O sea, también porque estamos haciendo un panegírico, pues sí, todo es pasado, ¿no? Pero él es una persona que no tiene ni la más mínima dosis de vanidad, ni de egolatría. Él lo que quiere es que se hagan las cosas y se hagan bien. En los tiempos tampoco le preocupan, y muchas veces me decía el otro día un amigo común que es el desorganizado mejor organizador que conocía, y es verdad, Javier siempre dejaba las cosas para última hora, pero terminaba sacándolas adelante. Y precisamente su paso por la dirección del Festival de Ita es algo que conocemos los que estuvimos muy cerca de él, pero que él no quiso nunca que trascendiera. El director general del Festival de Ita siempre fue su impulsor y gran factotum, don Manuel Criado de Val, descendiente religioso de Ita, población cercana a Ita, barrio anexionado de Torija, y hubo un momento en que los números no salían. Entró en crisis el festival, los costes de aquel festival se iban encareciendo y la Diputación era quien nos sostenía. Llegó un momento en que Criado de Val vino con un presupuesto que la Diputación le dijo que no podría asumirlo, y el gran coste era precisamente la obra de teatro. Era una obra de teatro en la que, por dar un dato, el actor principal, Carlos Ballesteros, cobraba 1 millón de pesetas de las de hace 30 años, ¿no? 30 y tantos años, 6.000 euros de los de ahora, para quienes todavía no cuenten o ya no sepan contar en pesetas. Bueno, pues aquello era inviable. Y entonces se planteó la Diputación la posibilidad de abaratar, de reducir los costes, pero seguir haciendo viable el festival, ¿no? Y se tomaron 2 decisiones estratégicas para mí perfectas. La primera, implicar más al pueblo en la actividad, porque había momentos en que el Festival de Ita se hacía a espaldas de Ita. Llegaba a la Diputación, desembarcaba allí, Criado de Val, por supuesto, con toda su parafernalia, y la gente de Ita, pues de alguna manera sí, estaba ahí, pero casi eran figurantes. Lo veía pasar. Eran figurantes. Bien, pues la Diputación ahí en ese momento, y fue Javier Borovia quien tuvo esa responsabilidad, entonces estando en la sección de teatro, presidente de la sección de teatro e institución de cultura, Marqués de Santillana de la Diputación, quien planteó 2 cuestiones. Una, implicar más al pueblo de Ita a través del propio ayuntamiento, de la propia asociación arcipreste de Ita, y 2, que se redujeran los costes de producción de la obra de teatro, pero no la calidad.
Y Javier fue el primero que se ofreció y dijo, me ofrezco personalmente a asumir la parte que toque, voluntarista, sin percibir un duro, y a aglutinar ahí a Antorcha, que entonces era todavía el presidente, que lo fue durante un tiempo circunstancial, a otros grupos de Guadalajara que comenzaban a funcionar, José Luis Matienzo comenzaba a funcionar con Teatro Joven de Brihuega, los alumnos del Brianda de Fernando Borlán y otra gente del mundo del teatro que aglutinó Javier, y se eliminaron todos los costes de nóminas, y los de producción también a base de voluntarismo. Por ejemplo, Ricardo Idiazábal, un técnico fabuloso de Radio Nacional de España de sonido, pues puso todo lo que las horas voluntaristas que hubo que poner para que se grabara. Entonces, Criado de Val venía con el teatro grabado de Madrid, hecho en unos estudios, y pagaba un dineral por aquello, porque encima se hacía off the record, ¿no? Se hacía no en directo. O sea, perdón, no se hacía en falso directo. Bueno, pues Javier todo eso fue él el que lo asumió y el que hizo viable que la obra seguía poniéndola adaptada a Criado de Val, pero todo lo demás lo asumió Javier con la gente que quiso colaborar con él, y en el fondo fue el director del Teatro Medieval de Ita durante los años que ejerció, que son fundamentalmente en la década de los años 90. Además, unido a su ímpetu, o como consecuencia de su ímpetu, digamos que este tipo de cargos le iban siendo demandados, ¿no? Le pedían que fuera él el... Él nunca buscó un cargo, nunca. Puestos sí, porque evidentemente es otra cosa, ¿no? Pero cargos nunca. Él huía del carguismo y, de hecho, llegó a ser presidente de Antorcha porque le pidieron que durante un tiempo de cierta crisis lo asumiera, pero él nunca hubiera querido serlo. Fue hermano mayor de la Cofradía de los Apóstoles cuando hubo una crisis interna en la que prácticamente se deshacía una cofradía que tenía más de 6 siglos de historia, y le tuvieron que acudir a Javier, tienes que ser tú el que hagas la transición porque si no desaparece la cofradía. Y solo lo fue un año y volvió a devolver la hermandad al hermano mayor, a la familia de toda la vida. Eso con Javier ha ocurrido casi de forma recurrente toda su vida. Él nunca ha buscado cargos. Lo que ha buscado son responsabilidades, o lo que los demás le hemos ido transfiriendo son responsabilidades, precisamente porque a su competencia unía también una capacidad humana de aglutinar a personas, de unir esfuerzos, sumar voluntades, que no tenemos los demás. Yo no encuentro a nadie que haya sido capaz de unir a todo el mundo tan distinto que ha unido Javier, que los ha aglutinado y los ha hecho trabajar codo con codo, hombro con hombro, sumar esfuerzos y voluntades. Él tenía una frase que es... prefiero la ética de la ilusión a la ética del deber, ¿no? Y a todo el mundo le pedía eso, que pusiera ilusión frente al deber, ¿no? Y eso es una de sus grandes aportaciones a la cultura de Guadalajara. Hablando de aportaciones a la cultura local de Guadalajara, no podemos olvidar el grupo Mascarones, en el que también tuvo un papel fundamental y muy intenso. Sí, Mascarones es quien recuperó el carnaval, el mejor de los carnavales para Guadalajara, un grupo de gente, que parte de ella también venía del mundo del teatro, de Antorcha, pero Javier fue uno de los que estuvo ahí en ese grupo, que lo conformaban 20 y tantas personas, una treintena no más de personas, que durante unos años fueron quienes crearon el anuncio del pregón de carnaval, el guión del entierro de la sardina, que durante un tiempo fue realmente espectacular, con una teatralidad inmensa, y Javier siempre estaba de todo. Donde había un guión, donde había una idea que poner sobre la mesa, estaba Javier. Luego había otras personas del grupo que evidentemente ponían sus manos, elaboraban las máscaras o apoyaban en los decorados, en el atrezo, ponían su esfuerzo e ilusión, pero Javier era al final el ideólogo, el que daba forma y fuerza y profundidad a las cosas. A Javier no le gustaba hacer las cosas por hacerlas, le gustaba porque tenían sentido, y a todas les buscábamos sentido. Y Javier, al carnaval de Guadalajara, humilde, sencillo, pues como un carnaval de una ciudad pequeña, y además en Castilla, donde el carnaval es más complicado de celebrar porque es más de interiores que en otros lugares más cálidos, pues Javier apostó y aportó a través del grupo Mascarones, del que fue uno de sus principales miembros, todo ese sentido a ese carnaval, que ahí está, que ahí sigue estando, y que indudablemente las principales señas de identidad se marcaron en aquella época en que Javier estaba en Mascarones. Ya hemos hablado de su labor como iniciador del Tenorio Mendocino en aquellos encuentros en los bajos del Ventorrero, con las casi improvisadas representaciones, ¿no?, de don Juan Tenorio.
la noche en la que hay que hacerlo y del posterior desarrollo que tuvo todo esto y que seguramente tanto disfrutó dentro del papel que yo creo que año tras año se le había asignado, ¿no? El del Comendador de Calatrava. Sí, yo el tema de la etapa del Mentorrero, cuando lo organizaba unas pequeñas escenas del Tenorio, se organizaban en la noche de Ánimas con Don Juan, que es como bautizó Javier a ese evento. La Asociación de Amigos de la Capa durante unos años tuvo una cierta actividad en Guadalajara y ellos iniciaban la temporada que llamaban capista justo en la víspera de Todos los Santos. Sabido es la tradición que hay en España de que el día de víspera de Todos los Santos, a pesar de que el Tenorio está ambientado por Zorrilla en el tiempo de carnaval, pero dado todo el mundo de los difuntos que aparece en esa obra, hay una cierta tradición, una importante tradición de representación del Tenorio en esa vida. Entonces Javier, cuando estaba también de fiel de fechos, de secretario de la cofradía, que así se llamaba, de Amigos de la Capa, propuso a sus compañeros cofrades que introducir a los postres de esa cena con la que se inauguraba la temporada capista, cuando comenzaba a refrescar ya, que se representaran unas escenas. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo haciendo, como antes comentaba, yo incluso hice un año concretamente en el año 85, hice el papel de Don Juan, Javier siempre hacía de comendador, y bueno, pues Josefina Martínez, de Brígida, o sea, Brígida, Josefina es Brígida, igual que Javier es Don Gonzalo, ¿no? Por ejemplo, el año que yo estuve de Don Juan, de Doña Inés, hizo Esther Marruedo, también una persona a la que quiero mucho, porque su hermano Javier estudió conmigo y fuimos muy, muy buenos amigos, y murió muy joven, con apenas 16 años, y Esther y yo pues hicimos ese papel ese año. Bueno, distinta gente que nos fuimos sumando a ese proyecto de Javier y aportamos ahí. Hasta que ya llegó un día que todos le estábamos animando, decir, Javier, esto no puede quedarse para una cena de un grupo de 30, de 40 personas, esto tiene que trascender, tiene que salir a la calle. Y fue cuando Javier se planteó no salir a la calle en cualquier sitio, no poner un escenario en la Plaza Mayor o en cualquier otra plaza, no, sino que las escenas fueran itinerantes, que esa es la gran virtud de ese Tenorio, y además se aprovecharan esos espacios monumentales que nos legaron los Mendoza. El tenor itinerante mendocino es realmente singular y Javier fue quien lo concibió, y ya no solo lo concibió, sino quien lo hizo posible. Insisto, con la aportación de muchísima gente, ¿eh? Javier era una persona que siempre, lo he repetido y lo repetiré siempre, buscaba la complicidad, la suma de esfuerzos y voluntades, y se encontraba, porque a él era imposible decirle que no. Era tal el entusiasmo y tal la elocuencia con la que te planteaba los proyectos y tal la profundidad con la que lo hacía, que tenías que decirle que sí siempre. Era además un gran comunicador, y eso se vio pues, en sus intervenciones en radio y en televisión, en las cuales tú no estabas muy lejos, por cierto, me parece. Sí, la verdad es que los caminos que hemos seguido, siendo él alguien inmenso y yo apenas alguna nimiedad, pues hemos caminado juntos mucho tiempo, porque nuestra amistad devino en hermandad no de apellido, pero sí de corazón y de sangre, ¿no? Y bueno, pues también compartimos un tiempo juntos, una tertulia en COPE, se llamaba Café Cope y Puro, y después cuando COPE extendió su empresa informativa a la televisión, en Popular Televisión, aquella tertulia también pasó a estudios televisivos, y ahí también compartimos un tiempo, e incluso durante bastante tiempo Javier fue colaborador de una gran periodista de COPE, que es Mercedes Castellano, y todas las semanas le aportaba también unas reflexiones, unos textos a sus magazines. Javier es un comunicador excepcional, o sea, tiene una elocuencia impresionante, es una persona que tiene tal cultura que siempre tiene un recurso para acudir a una cita, para acudir a una reflexión, y a la vez, como sabe lo que dice y dice lo que sabe, pues siempre ha sido una persona con un comunicador absoluto, y con él también compartimos otra etapa que fue muy querida para los dos, que fue el Guardilón. El Guardilón fue una tertulia en radio, cuando ahora es un formato que está muy de moda. Bueno, cuando nosotros lo comenzamos a hacer en el año 85, a finales del 85, las tertulias radiofónicas no existían. Existían otros formatos, la tertulia no. Bueno, pues a Javier se le ocurrió juntarnos todos los viernes por la tarde en esos momentos en la antigua emisora de la Rueda Rato y Onda Cero, y crear un programa que pusimos de nombre El Guardilón, y que lo que buscábamos era, pues en una clave de tertulia, que íbamos sumando amigos, José Antonio Alonso, Marcelino Ayuso, Doroteo Sánchez, el gran Doro, maestro de Peñalver, el entonces alcalde también de Peñalver, Teodoro, en fin, una serie de gente, Juanjo Calvo de Dalma, José P. Suárez de Puga. Siempre teníamos a alguien que se sumaba con nosotros para hablar
sobre Guadalajara distendidamente durante una hora. Ese programa, el guión se escribía en el aire, no llevábamos un guión, simplemente llevábamos un tema. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de esto. Y a partir de ahí vamos comentando una charla de amigos. Son los que mejor salen, ¿eh? Y salía muy bien. Y bueno, fíjate, Javier grabó todas esas tertulias que estuvieron emitiéndose todos los viernes durante casi 10 años. Y lo único que nos interrumpía en la charla eran siempre 2, 3 piezas musicales, generalmente de música tradicional, ¿no? Nuevo Mester, el propio José Antonio Alonso, Alquería, que es el grupo que fundó José Antonio, que también fue mítico para el folclore de Guadalajara. Sí. Por supuesto, La Bordeta, La Bullonera, Nuestro Pequeño Mundo. Sobre todo eran grupos vinculados o a la música folk castellana o a la música de grupo, ¿no? Y la verdad que un recuerdo muy cariñoso de toda esa etapa y creo muy fructífero. Vamos a ir finalizando, no nos queda tiempo para más, aunque podríamos tirarnos toda la tarde hablando de Javier Borovia. Hay que comentar que también hizo un pequeño paso por la política como concejal del Ayuntamiento de Guadalajara entre 2003 y 2007. Ahí le forzamos mucho. La verdad es que él no es un hombre de partido, una persona que tiene unas ideas políticas muy moderadas, pero tiene un talento absolutamente abierto, no es nada de partido, y sí que es cierto que algunas personas en ese momento estábamos implicadas en ello, tampoco éramos gente de partido y por eso duramos tan poco, sino gente de Guadalajara y gente de ideas, y apelamos a su compromiso con Guadalajara y a la necesidad de sumar su capacidad de aglutinar sus ideas innovadoras, ese bagaje que él tenía, sumarlo en favor de Guadalajara, y por eso dio el paso, pero jamás comprometido con siglas, aunque se integró en la lista del Partido Popular, siempre fue como independiente y además solo permaneció 4 años y vuelvo a repetir, más por amistad y sobre todo por amor a Guadalajara que por fidelidad al partido. Él tenía una frase siempre muy vinculada a Groucho Marx, muy histriónica, muy teatral, decía: jamás pertenecería a un partido que me aceptara a mí como militante, ¿no? Parafraseando a la famosa frase de Groucho Marx de que jamás pertenecería a un club que me aceptara como socio. Sí. Lamentablemente toda esta genialidad que se ha escrito y toda la que se ha quedado en el tintero pues se perdía cuando hace creo que década y media pues un contratiempo de salud le causó un severo daño cerebral. Desde entonces está en casa, está siendo cuidado por su esposa, acaba de cumplir 70 años y ya para finalizar, John, no sé si recientemente has estado con él, ¿cómo se encuentra? Pues mira, yo, bueno, no me importa confesarlo públicamente, todos los jueves del año voy a verle, es un compromiso que adquirí conmigo mismo y bueno, pues ahora los últimos 15 días no he podido ir porque ahora mismo está veraneando en la provincia de Granada, que es donde él tiene un apartamento y donde pasa prácticamente todo el verano, porque ese clima además le beneficia muchísimo a su estado de salud, le permite salir más tiempo, estar al sol y bañarse, en fin, disfrutar de la familia que le está cuidando de manera ejemplar. Lo que está haciendo su mujer y sus hijos, sobre todo su mujer, por él, es absolutamente ejemplar, y soy testigo de ello y, bueno, aunque pueda entrar en un cierto terreno de intimidad, creo que es necesario que se sepa y la verdad es que, bueno, pues Javier está fenomenal dentro de sus limitaciones, el daño cerebral es irreversible, pero él ha asumido su situación de una manera inteligente y con esa bonomía que él tiene profunda, esa calidad humana, y su familia ha respondido, su mujer y sus hijos han respondido excepcionalmente bien y él está bien, está evidentemente muy limitado, pero está bien y sonríe, acepta las circunstancias, recibe información, también la emite muy limitadamente, pero Javier vive, siente y sueña. Y es una pena que haya perdido parte de sus facultades, pero su legado es tan inmenso que 55 años de la vida de Javier, que es lo que nos dio plenamente, valen más que 500 años de otros muchos. Dale un recuerdo muy afectuoso de parte de Es la Mañana de Guadalajara la próxima vez que le veas. Muchísimas gracias, Jesús Orea, por todo esto que nos has contado sobre una personalidad tan interesante aquí en Guadalajara como es Javier Borovia. Hasta la próxima y un saludo. Gracias.